Bueno, entonces teníamos la intención de intercambiar ideas con respecto a esta epidemia, sobre todo algunas percepciones un poco sesgadas sobre el tema, y entonces me comprometí en informar algunos aspectos de este virus para que más o menos puedan comprender un poco la opinión que tengo yo sobre este particular y la opinión que muchos científicos tienen sobre el mismo tema también. Así que voy a ingresar esta imagen más grande. No sé si la pueden ver mejor ahora. ¿Sí? Sí se ve mejor ya. Entonces vamos a hablar de esta partícula que le llamamos virus. Y cuando digo partícula me refiero que son materiales inertes, en realidad son partículas nanométricas, o sea, están por debajo del tamaño de una micra, y que están compuestas generalmente por dos elementos que son ácidos nucleicos y proteínas. Dentro de esos ácidos nucleicos hay dos, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, que creo que ustedes conocen bien. Pero para el caso del virus tenemos que en el genoma de esta partícula se encuentra una secuencia de ácido ribonucleico que codifica las funciones necesarias para su replicación y la formación de la estructura viral llamada virión, que es la que se encarga de fijarse a una célula hospedadora, como en este caso sería la célula respiratoria y también algunas otras células de otros órganos de nuestro organismo humano. En realidad, un virus es solo una partícula conformada por este ácido nucleico, tiene algunas proteínas y un poquito de grasa, y por lo tanto es una partícula. Y eso es lo que quiero remarcar. No es un ser vivo. Es un elemento que está distribuido en toda la naturaleza, en todo el orbe. Es una partícula que no muerde, no come, no se mueve, no camina, no vuela, no nada, no baila, no tiene energía porque no transforma nada, porque no consume nada, y tampoco produce nada. Por lo tanto, es una partícula que no tiene vida, y por lo tanto tampoco tiene muerte, o sea, no muere. Entonces, estos son conceptos importantes porque no todo el mundo piensa de la misma manera. La mayor parte de las personas piensan que es una especie de organismo vivo, que se moviliza y que ataca y que, en fin, es un terror y está viajando por todas partes. Pero no es así. Vuelvo a repetir. Es una partícula que no es viva y por lo tanto está estática en la naturaleza. Si se transporta es por culpa de algo que se mueve, ¿no? O sea, los virus, por ejemplo, no se pueden replicar por ellos mismos, a menos que el virón haya logrado entrar en una célula hospedadora, como en este caso la célula respiratoria, y de esa manera produciría una infección. ¿Dónde se encuentra esta parte? Se encuentra en todas partes, en el agua, en el aire, en el suelo, ¿no? Es una partícula que en realidad podríamos considerar que está en reposo en todo el orbe, constituyendo uno de los elementos más abundantes que hay en la naturaleza. Si hablamos de agua, decimos, por ejemplo, que en el medio marino el 60% del ADN que puede haber en el medio marino o ARN que puede haber en el medio marino es conformado por estructuras virales. En el aire igual, el aire está lleno de virus, el suelo está lleno de virus y todo está cubierto de virus. Como son nanométricos no lo vemos, pero están ahí. Pero generalmente están en reposo. Y como toda partícula que está en reposo solo puede ser movida del lugar por el movimiento que ejercen los animales, las aves, las plantas, las corrientes, los vientos, cualquier otra fuerza de la naturaleza, pero sobre todo por los humanos. Estos últimos son los que se encargan de propagarlo por todo el orbe, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que se comprendan, porque muchos piensan que los virus viajan por su cuenta y se dan la vuelta al mundo, y eso no es así. Los virus son estáticos, lo que lo mueven son los elementos que existen en el orbe. No sé si me escuchan bien ese concepto o lo tengo que repetir.
¿Alguien me puede de repente hacer alguna pregunta sobre el particular? Si no hay ninguna pregunta sobre el particular, voy a referirme entonces a la imagen que tengo a la izquierda de esta imagen, que dice, habla sobre la estructura, o muestra la estructura de este virus, que es el virus coronavirus, ¿no? O SARS-2, como también se le denomina en forma científica. Este virus tiene, pues, no sé si ven el puntero, pero vean que tiene en el interior tiene un ARN genómico, o sea, tiene una secuencia de ácido ribonucleico que codifica para una función replicativa principalmente, y rodeando ese ADN genómico tiene una nucleocápsida, ¿no? Que es una especie de proteína que lo rodea, que tiene dos tipos de proteínas, que son proteínas A, M, E, que son particularmente, constituyen una especie de envoltura que protege a este ARN genómico. Y luego tiene, en el exterior tiene unas espículas o putitas que se llaman proteínas S, que cumplen una función muy importante en el mecanismo de infección viral. Entonces, esta partícula viral se encuentra en todas partes, como les he mencionado. Puede estar en un desierto, puede estar en el mar, puede estar por todas partes, pero son los humanos o los animales o las plantas los que se encargan de repartir este virus por todo el mundo. O sea que el virus en realidad pues, no es que venga a atacarnos, somos los humanos, principalmente los que nos encargamos de moverlo, despertarlo y transportarlo a todas partes. Eso es un punto importante y en esto pues es bueno recalcar porque no el común de las personas piensan de la misma manera. Otro aspecto importante de este virus es que es una estructura muy simple, simplemente es una proteína que está rodeando un mensaje genético, y ese mensaje genético es muy simple, solamente tiene genes para la replicación del virus, y esto data pues de hace 3.000 o 4.000 millones de años, desde el momento en que se formaron las primeras partículas replicativas. Por lo tanto, estos virus existen de hace 4.800 millones de años en la Tierra, y lo que han ido es modificando un poco su mensaje genético a producto de las mutaciones, y ha ido evolucionando hasta la aparición de este último virus, que es el virus del coronavirus, ¿no? Pero hay miles, cientos de miles de virus en el ambiente. Y estos virus, como ustedes pueden ver, pues pueden carecer de esa capa proteica y estar desnudos, o otro tipo de virus pues tienen esa capa proteica y se encuentran pues con una envoltura que lo rodea, y una envoltura interna que la rodea constituye lo que se llama la nucleocápsida. Entonces esta nucleocápsida protege el genoma vírico cuando el virus está fuera de una célula hospedadora, y son muy importantes las proteínas que están alrededor, que constituyen la envoltura también, entre las cuales hay pues unas protuberancias que se llaman espículas, y estas espículas están conformadas por una proteína que se llama proteína S, que juega un rol muy importante durante el proceso de infección vírica, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo infecta a las células este organismo? Cada célula tiene un virus específico que la ataca, ¿no? O sea, que la infecta. En el caso de las células respiratorias humanas, pues el primer paso de actividad, de relación entre esta célula y el virus, es que la infección se produce porque al virus se le permite la entrada a la célula, pero es la célula la que lo hace, no es el virus el que está interesado en entrar en la célula. Es la célula que recibe al virus la que se encarga de favorecer su ingreso. Por eso les digo que el virus en realidad no es una entidad activa, es más bien una entidad pasiva. Y para que esto suceda, hay una unión de una proteína de la superficie del virus, que se llama la proteína S, que se une a un receptor que se llama ACE2, que es un receptor que en realidad es una enzima, una proteína, una enzima catalítica, que es convertidora de una angiotensina 2, que es la que se encarga de regular un poco la presión arterial en nuestro organismo, ¿no? Entonces el receptor ACE se encuentra en la célula receptora, se encuentra en las células
de nuestro epitelio respiratorio y también puede encontrarse en algunas células de riñón o de otros órganos que tenemos, ¿no? Y esta proteína S, que es del virus, esta proteína característica del virus que está formando esas espículas, está formada por 3 unidades que conforman una especie de círculo. Tiene una estructura tridimensional que encaja con ese receptor, esa proteína receptora que es ACE2. Es algo así como cuando se tiene una llave y una cerradura y que se engarzan. Y de manera que cuando la llave se engarza bien en la cerradura, entonces se abre el sistema de infección, ¿no? Por eso que tipo de proteínas se obtiene la fusión de la cubierta membranosa del virus con la cubierta o la receptor específico de la membrana de la célula receptora. Entre la unión entre esta proteína S y el receptor comienza el proceso de activación de la proteína S del virus que permite la apertura de las puertas de la célula para que el virus pueda ingresar, pero no ingresa el virus, sino solamente transfiere su genoma, o sea, su ácido nucleico. Esto lo podemos ver en esta imagen. No sé si me están viendo la imagen claro, ¿me podría decir alguien si lo ve bien? ¿Todos? Sí se ve. Ya. Sí se ve bien. Ya. Entonces vean ustedes arriba, voy a mostrar dónde está el virus. El virus está a la izquierda, está señalado con el puntero, ¿no es cierto? Y ahí está el virus con su cápsida, su genoma y sus espículas, y la proteína S. Pues una vez que la célula respiratoria pues, ha reconocido algún virus que puede haber ingresado por un aerosol a nuestro sistema respiratorio, pues existe la unión del virus, ¿no?, con la membrana de la célula receptora. Y para que esto suceda, intervienen 2 proteínas muy importantes, que es la proteína ACE2 que he mencionado, por un lado, que es la que ayuda a la fijación de esta proteína S sobre la membrana del epitelio respiratorio. Esta es la membrana del epitelio respiratorio. Imagínense que esta es una célula respiratoria, todo esto, y esta es la membrana que lo rodea, ¿no? Y entonces, en ayuda de una otra proteína que es la TMPRSS2, que es una proteína que también tiene la célula respiratoria, hace que se pueda fusionar la proteína S en la membrana respiratoria y va formando una especie de endosoma, una especie de invaginación que retiene al virus y por acción de la proteína TMRPR, esta parte externa, la envoltura del virus, se va a fusionar con la pared celular de la célula hospedadora, en este caso la célula del epitelio respiratorio, y por acción de otras proteínas como son las catepsinas y otras proteínas que hacen una especie de digestión, permite pues que se rompa este epitelio respiratorio, se abre la compuerta y algunas proteínas transportadoras hacen que el genoma del virus ingrese dentro de la célula, solamente dentro del genoma. El virión queda fuera. Y entonces aquí viene el asunto, que es la célula hospedadora la que se encarga de producir los virus. O sea, es un proceso en el cual la parte más importante y más dinámica le ejerce las células humanas. El virus solamente ha venido a visitarla, pero las células humanas son las que se encargan de aprovechar estos mensajes genéticos que tiene el virus, y entonces, como es un ácido ribonucleico, prácticamente el mensaje ya está casi traducido, y ya no necesita ser traducido, y entonces los orgánulos que existen en las células respiratorias, que son los ribosomas, que estoy mostrando aquí, se encargan de hacer la traducción de este mensaje, ¿no? Y una vez que hace la traducción de este mensaje a través de unas polimerasas que recorren toda la secuencia de esa genoma, entonces va a ir traduciendo y lo primero que se hace es producir una copia de esa secuencia genética, ¿no? Se produce una replicación del ARN y ese ARN genómico replicado va a ser transcrito, ¿no? Y va a dar origen a que la expresión de los genes que están en esta secuencia, ¿no? Al momento de la transcripción se va a dar la traducción de esa secuencia y va a dar origen pues, a los elementos que componen
el virus, que son la nucleocápsida, la espícula, o sea, la proteína S, la membrana que la rodea y la envoltura, ¿no? Todos estos elementos que forman la estructura del virus están codificados entonces en esta secuencia genética de ARN. Pero como ya está en ARN, no necesita pasar por un proceso más complejo como lo que sucede cuando es un ADN, ¿no? Ya este proceso prácticamente es una traducción directa, hecha por un ribosoma, y entonces estas proteínas van a ir constituyendo, pues, después de la traducción, van a constituir las proteínas estructurales, que son las proteínas SME, que van formando las proteínas que forman la estructura del virus. Y una vez que esto continúa hasta la formación de una nucleocápsida, se va también incorporando el parte del ADN viral que ha pasado intacto dentro de la célula. Entonces este ADN viral es rodeado por estas partículas, por todas estas estructuras que han sido codificadas y expresadas dentro de la célula receptora. Y entonces el conjunto de todo esto va a generar un nuevo virus dentro de la célula, un nuevo virión. Este virión maduro ya va a producir una enzima que va a romper la pared celular y va a salir al exterior. Y de esa manera, mediante un proceso que se llama exocitosis, los virus, o los viriones, o los virus ya maduros, salen al exterior y a través de las secreciones respiratorias entonces se difunden en el ambiente, ¿no es cierto? Entonces estos virus, como están ahí en el epitelio respiratorio, pues se responde a las células mediante secreciones y al final pues se estimula los procesos de expulsión de estas partículas a través de la tos o de los estornudos, ¿no? E igual con la conversación o con la emisión de voz. Entonces, esta es la manera entonces cómo funciona el virus. Creo que esta explicación que lo he hecho de manera lo más sencilla posible para que pueda ser entendido, es un proceso pues pasivo por parte del virus, ¿no? Es más activo por parte de la célula hospedadora humana. Ya. Ahora, ¿cómo se activan esas proteínas de la célula que emiten la infección? Pues esa, como había mencionado, pues la activación es producida por esa proteína que se llama TMPRSS2, que suele estar pues en la pared celular de la célula receptora, cerca de la otra proteína que se llama ACE2, ¿no? Forman esos endosomas y hacen que se abran luego las puertas, las compuertas de las paredes celulares y puedan a través de ellas pasar el ADN viral al citoplasma de la célula, ¿no? Eso ya lo hemos explicado y entonces, como hemos visto, todas esas partículas luego se ensamblan para formar el virus. Como este virus es un ARN de sentido positivo, al ser liberado, este ARN viral se traduce directamente a las poliproteínas funcionales que ya hemos llamado y que son responsables pues, del proceso de replicación y transcripción y traducción del mensaje genético del virus. Y de esa manera se generan nuevos viriones, nuevas partículas virales y ya tienen capacidad también de poder infectar otro tipo de células. O sea, se propaga, mejor dicho, porque hay una célula que se ha encargado de producirlas en cantidad. Ahora, hay un aspecto importante que quiero explicarles con relación a los cambios que pueden sufrir esos virus, sobre todo el coronavirus, ¿no? No sé si pueden visualizar todo el detalle de este mapa. Sí, perfectamente. Sí, se ve. Sí, se ve muy claro. Bueno, entonces acá les quiero explicar un detalle. El ARN, o sea, el ácido nucleico del virus, está en la parte superior. De todo este azul que estoy marcando con el puntero, más esto que está en rosa y estas otras que están en azul, todo esto constituye una secuencia de nucleótidos, de ribonucleósidos, mejor dicho, que son más o menos 29.903 nucleósidos, el tamaño de este virus, del coronavirus, ¿no? La parte que se fija dentro de la célula respiratoria es esta parte rosadita que se llama spike, o sea, esa es la proteína S, este pedacito, ¿ya? Esa proteína S ampliada, pues lo vemos acá en forma de dos subunidades, ¿no es cierto? Esas dos subunidades tienen más o menos el tamaño de 1285 nucleósidos. Pero lo vamos a ver
el trabajo de este investigador, que lo que ha hecho es tratar de secuenciar la parte del lugar donde se produce la recepción específica de la célula receptora que se acopla a esta proteína S, pero solamente estamos tomando dentro de la secuencia de esa proteína S, este pedacito que se llama dominio del receptor. Y si ampliamos esta parte y lo comparamos, este pedacito extraído de diferentes virus de la epidemia, y comparamos, por ejemplo, el virus humano, el SARS-CoV-2, con el del murciélago, con el de pangolín, con el humano y con otros de otros murciélagos, y hacemos una comparación de esas secuencias genómicas de este pedacito, veremos pues que tienen muchas partes en común, pero hay partes que se han diferenciado, ¿no? Esto para demostrarles cómo ha ido evolucionando este tipo de virus, tanto desde el pangolín hasta la llegada del coronavirus humano, ¿no? Entonces, estas mutaciones que estamos viendo en cuadritos, las pequeñas diferencias que hay entre los diferentes virus, son justamente las mutaciones que tiene el mismo coronavirus que ha llegado a diferentes partes de los continentes, tanto africano, asiático, europeo y americano, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas regiones pues tiene sus propios virus, sus propios coronavirus, que también han ido sufriendo este tipo de mutaciones. Es producto pues de la influencia del medio ambiente y de la capacidad autónoma que tienen los virus para poder ir evolucionando cada cierto tiempo e ir creando nuevas variantes, ¿no? Y va a seguir variando porque este es un proceso evolutivo, como todo lo que es evolutivo en todos los seres vivos. No sé si pudieron ver bien entonces que el espacio este donde está el dominio del receptor de la proteína S, ese pequeño espacio es el que se secuencia normalmente en todas partes para ver qué tipo de mutaciones se están produciendo. ¿Y por qué razón? Porque las vacunas que se están produciendo, lo que buscan es crear pues secuencias que sean, para hacer el ARN mensajero, tienen que tomar una zona donde la secuencia genética del virus no varíe tanto. Entonces buscan zonas donde no haya mucha variación, donde no haya muchas mutaciones para poder desarrollar las vacunas. Y eso es lo que han hecho con las vacunas recombinantes, que es la que nos están trayendo al Perú, ¿no? Ya. Entonces tenemos este virus SARS, por un lado, y el otro virus COVID-19, o sea, el SARS-19, 2-19. Y en definitiva, pues tenemos que estas espículas, estas azules, estas proteínas S, pues están asociadas a la influencia de las proteínas de la membrana citoplasmática de la célula receptora, que son ACE2, y la inductora que es la TMPRSS2, ¿no? Ambas se encargan pues de que puede ingresar el material genético del virus dentro de la célula receptora, ¿no? Y por esto que estas partes son importantes para todos los mecanismos de producción de vacunas, porque es la secuencia de los genes que codifican para esta proteína son las que sirven para crear las vacunas recombinantes, o sea, las vacunas de mRNA mensajero, que es lo que se está trayendo al Perú. Bueno, hasta ahí creo que les he explicado un poco lo que es lo básico con respecto a lo que son los virus de este tipo, del tipo coronavirus, ¿ya? Ahora, ¿cómo se propaga? Hemos dicho que se propaga pues porque hay movimiento, ¿no? Y se producen aerosoles. Y los aerosoles son partículas que están suspendidas en el aire, ¿no? Cuando los humanos respiramos, hablamos, cantamos, tosemos o estornudamos, estas gotitas respiratorias que se emiten se mezclan en el aire que nos rodea y forman un aerosol. Estos aerosoles respiratorios son muy pequeños, son más pequeños de 5 micros, es decir, 5.000 nanómetros, más o menos la 10ª parte del grosor de un cabello humano, para darnos una idea de cuál es el tamaño, ¿no?
Normalmente deberíamos distinguir estas aerosoles que son partículas muy pequeñas, más pequeñas que las gotículas, que son las otras gotas que también expelemos con los estornudos y la tos, ¿no? Estas pequeñas partículas como son muy pequeñas, pueden flotar durante horas en el entorno. Y hay una gran evidencia de que pueden portar coronavirus si las personas están infectadas, ¿no? Este concepto no era aceptado por los médicos ni la Organización Mundial de la Salud hasta hace poco. Hasta hace un mes ellos no admitían que esto fuera cierto. Ha sido un cúmulo de investigaciones de los últimos años que han forzado a la Organización Mundial de la Salud a revisar sus conceptos y admitir que la principal causa de propagación de los coronavirus, son los aerosoles, y no tanto las gotas grandes o gotículas, que también se emiten durante el proceso de secreción respiratoria. Siempre se ha mencionado que el coronavirus se transmitía principalmente al toser o estornudar gotas grandes en la cara de las personas que nos rodean, y pensaban que esa era la amenaza, pero la amenaza real son los aerosoles. Debo mencionar que el diámetro de un virus está entre 50 y 140 nanómetros. En promedio está entre 125 nanómetros. Y estos aerosoles están en un tamaño mucho mayor, que son cerca de 5.000 nanómetros. Y por lo tanto, los virus pueden utilizar estas partículas para poder moverse prácticamente. Ellos no se mueven, son las partículas los que arrastran estos virus. De acuerdo. Veamos esta imagen. Vamos a explicar un poquito en qué consisten estos aerosoles. Es decir, cuando una persona segrega secreciones salidas del epitelio respiratorio, que vienen de los pulmones, de la laringe o de la boca, en fin, se generan dos tipos de gotas. Una que se llaman gotículas, que son grandes, como la que están viendo acá, estas grandes en azul. Son las gotículas. Y las otras son los aerosoles, que son las que ven a la izquierda, ¿no? que son los aerosoles, diversos aerosoles que se movilizan del pulmón hacia el exterior. Y entre ellos tenemos los aerosoles respirables, que son los que tienen un tamaño igual o mayor de 5 micras o micrómetros, o sea, 5.000 nanómetros, más o menos, que son los que estoy mostrando en la imagen. Estos son los que tienen 5.000 nanómetros más o menos de tamaño. Hay los aerosoles torácicos, que tienen un tamaño un poquito mayor, 10.000 nanómetros. Y los aerosoles nasofaríngicos, que son un poquitito más grandes también, que tienen cerca de 100.000 nanómetros de tamaño, ¿no? Pero los otros más grandes son las gotículas, y las gotículas no son tan importantes desde el punto de vista de la transmisión del coronavirus. Lo que son importantes son los aerosoles. Y este concepto recién se está difundiendo, ¿ya? Cuando se habla de bioaerosoles, si bioaerosoles son los aerosoles que transportan organismos biológicos, como es el caso de los virus, pues podemos hablar de dos formas. Uno, que son las gotículas, que son las partículas superiores a 300 micras, o sea, 300.000 nanómetros de diámetro, pues que se expulsan al momento de hablar o toser, y pueden vencer la resistencia al aire y pueden caer al suelo en pocos segundos, porque la gravedad los atrae fácilmente hacia el suelo. El principal peligro está en que entren a través de contacto con los ojos, la boca o la nariz, ¿no? Y provoquen el contagio. Es decir, de 100 a 300 micras hay gotas no efectivas, mientras que solamente a partir de 300 micras es cuando podemos hablar de gotículas, o sea, ya son gotas más grandes. Estas gotículas, lógicamente, tienen agua, son como gotículas de agua, y tienen un poco de tensión superficial, de manera que aparecen como si fueran globos, ¿no? Y cuando estos son como las burbujas de jabón, que conforme vencen la resistencia de la tensión superficial, explotan y se convierten en partículas más pequeñas, ¿no? Y por lo tanto, estos no pueden ser necesariamente los principales propulsores de los virus. Los que son propulsores de virus son las partículas que son consecuencia de la rotura de estas gotículas. Y entonces se producen aerosoles, que son partículas inferiores a 100 micras, más o menos 100.000 nanómetros, que son las que exhalamos y quedan suspendidas en el aire.
Estos aerosoles de hasta 100 micras permanecen minutos, inclusive hasta horas, y a veces hasta días. Si el aire no los arrastra, si el aire los arrastra, mejor dicho, pueden incluso desplazarse hasta kilómetros de distancia. Entonces, repitiendo, las gotitas respiratorias que llevamos aerosoles son típicamente de 5 a 10 micrómetros, o sea, de 5.000 a 10.000 nanómetros de largo. Y el diámetro del coronavirus pues, es mucho más pequeño, está entre 50 nanómetros o 140 nanómetros, en promedio 125 nanómetros. Entonces, bastante más pequeño que esas aerosoles, pero les puede servir como vehículo para ser transportados hacia el epitelio respiratorio. Los aerosoles más pequeños suelen viajar más lejos en el sistema respiratorio y por lo general son los que producen más problemas porque llegan pues, hasta el extremo de los alveolos, ¿no es cierto?, en el pulmón. De acuerdo a esto, entonces, la Agencia de Protección del Ambiente norteamericano, USEPA, ha dividido estas partículas del aire en dos categorías. Las partículas que tienen diámetros inferiores iguales a 10 micras o 10.000 nanómetros, y las que tienen partículas iguales o menores a 2.5 micras, o sea, 2.500 nanómetros de diámetro, ¿no? Entre estas últimas, pues, por debajo están los aerosoles, ¿no es cierto? Y estas partículas suspendidas en el aire se denominan aerosoles, y le llamamos aerosoles pues, cuando transportan o sirven como vehículo de transporte para entidades biológicas, como el caso del coronavirus. ¿Cómo se forman estas gotas o estas secreciones? En general se forman cuando una lámina de líquido se rompe, es decir, como le dije, como son como las burbujas de jabón, ¿no?, que después se estallan y se convierten en partículas más pequeñas, ¿no? De igual manera, en los humanos, esas pequeñas láminas o tejidos o mucosidades que se extienden a lo largo de la vía respiratoria, pues forman algo parecido a estas gotas, ¿no? Y esto viene de la profundidad de los pulmones, sobre todo cuando los bronquiolos y los arcos alveolares, ¿no?, los alveolos y los bronquiolos se expanden y contraen durante la respiración, y se forman este tipo de gotas que también se forman dentro de la laringe a medida que las cuerdas vocales vibran durante el momento de hablar o cantar o conversar, ¿no es cierto? Y esto sucede también cuando chocan con la lengua y los labios, y todo este movimiento hace que todo esto propulse hacia el exterior estas gotas que se han formado en el interior del sistema respiratorio. O sea, el flujo de aire producido al respirar, al hablar y al toser, pues separa estas capas de moco, y la fuerza expulsora hace que se formen pues, estas gotículas que tienen una cierta tensión superficial, que al final termina formándose como una especie de burbuja de jabón, ¿no?, que luego va a estallar en partículas más pequeñas. Hasta la fecha, la OMS sugería pues, que el ARN del virus, que se encontraba en pequeñas gotas, no era viable en la mayoría de las circunstancias. Pero las últimas investigaciones sobre el virus han mostrado que este coronavirus es viable como aerosol hasta 3 horas, suspendidas o suspendidas en el aire, porque no caen tan fácilmente al suelo, porque la fuerza gravitacional no es tan poderosa como para hacerla llegar al suelo tan fácilmente como lo hace con las gotículas, ¿no? El tamaño de las gotas varía según y cómo y dónde se producen dentro de la vía respiratoria que acabo de mencionar, ¿no? La tos genera la mayor cantidad de gotas, pero solo 2 o 3 minutos de conversación pueden producir más gotas que lo que produce una tos, por ejemplo. Si 2 personas están conversando por más de 3 o 4 minutos, 5 minutos, produce mayor cantidad de gotas que lo que puede producir un estornudo o una tos, ¿no? Ahora, las gotas que hemos mencionado son más pequeñas que 5 micras y pueden estar suspendidas en el aire durante muchos minutos, y son transportadas por el efecto de arrastre que tiene el aire con relación a la gravedad, que no es tan poderosa en el caso de las partículas muy pequeñas. Son más eficientes la gravedad con las gotículas o gotas más grandes. Este contenido de agua que tienen las gotas portadoras de virus se evapora mientras están en el aire, disminuye su tamaño, la gran parte del líquido se evapora, y una vez que pierde
líquido, esa humedad, la gotita tiende a desaparecer, se vuelve cada vez más pequeña, y cuando es pequeña la gota, más tiempo va a permanecer suspendida en el aire, ¿no? Entonces, las gotas de menor diámetro son más eficientes para ingresar directamente, pues, más profundamente, mejor al sistema pulmonar, y por esto que presenta un riesgo de infección mayor. Esto recién ha sido admitido por la OMS, porque esto no estaba aceptado anteriormente por el cuerpo médico ni las organizaciones internacionales. Ahora, ¿cómo es que podemos medir? Ya entramos a la parte de mecánica de esto, y como la mayor parte de mis interlocutores probablemente son ingenieros, entonces, como es una conferencia para posgrado de la UNI, es bueno saber cómo se miden estas partículas, ¿no? El diámetro de estas partículas o de estos aerosoles se define como el diámetro aerodinámico, cuya fórmula le estoy colocando, o la ecuación que estoy colocando es la que mide, con la cual se mide ese diámetro aerodinámico. Entonces tenemos la fórmula que tiene donde el dPa significa que es el diámetro aerodinámico de la partícula, el dps es el diámetro de Stokes, una medida, el P sub P es la densidad de la partícula, que se mide en gramos por centímetro cúbico, y el PW sub W es la densidad del agua, que es en gramos por centímetro cúbico. Entonces, la concentración de partículas atmosféricas se expresa en microgramos de partículas por metro cúbico de aire. De ahí que la entidad ambiental norteamericana estableció una norma nacional de calidad de aire ambiental para esas dos partículas, ¿no? Para las partículas de 10 micras, estableció que la concentración es más o menos 150 microgramos por metro cúbico durante un periodo de 24 horas, y para las otras partículas 50 microgramos por metro cúbico en promedio anual. Ahora, recién se han establecido normas independientes para esas partículas de 2.5, que son 65 microgramos por metro cúbico durante 24 horas y 15 microgramos por metro cúbico anuales. Entonces, estas partículas más pequeñas que he mencionado tienden a recorrer mayores distancias que las grandes que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que ustedes pueden utilizar si por algún interés tienen medir el tamaño de las partículas de aerosoles, ¿no es cierto? Y entonces ya tienen una manera de medir, porque esto se presta mucha controversia en el caso de que cuando uno lee lo que dice la gente de las redes sociales, pues hablan de diferentes tamaños y hay una desinformación con respecto a la manera como se puede establecer el tamaño de estas partículas. Por otro lado, si queremos ver la velocidad de caída de estas partículas, podemos calcularlo a través de la ley de Stokes. Y la ley de Stokes habla de esta velocidad de caída que está en la ecuación que les he colocado en la imagen, donde la velocidad de caída se mide pues, en centímetros por segundo, ¿no? Tiene dentro de la fórmula el valor de la gravedad, que es la aceleración de la gravedad, que es 980 centímetros por segundo al cuadrado. El diámetro de la partícula, que está dado en centímetros. El P sub P, que es la densidad de la partícula, la densidad de la partícula de quarks es más o menos 2.65 gramos por centímetro cúbico, ¿no? El P sub 1 es la densidad del medio de dispersión. El aire tiene una densidad de aproximadamente 0.001 1213 gramos por centímetro cúbico. El agua tiene una densidad de aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Y el valor P es la viscosidad del medio de dispersión, que aproximadamente es 1.83 pois, ¿no? Para el caso del aire, y 1.0023 para el caso del agua. Entonces, teniendo estos datos, uno puede calcular con precisión, ¿no? La velocidad de caída de una de estas partículas. Así que mucho se habla de esto, ¿no? Se tiene muchas discusiones sobre cuánta separación tiene que tener una persona con respecto a otra para que no esté al alcance de una partícula, y unos dicen que debe ser 1 metro, otros dicen 1,5 metros, otros hablan de 2 metros, otros hablan de 3 metros, pero si utilizan estos cálculos, se puede llegar a delimitar o a definir exactamente cuál es la distancia a la cual se expande o se expulsa una partícula, si conocemos al menos el diámetro de la partícula. Bueno, la pregunta entonces es,
mantenerse a distancia es importante para mantenerse seguro con respecto a la probable contaminación o infección por este virus. Sí, es cierto que sí, el cálculo que se ha hecho basa de un estudio que se hizo en el año 1934 por un investigador que se apellida Wells, quien mostró que una gota de agua expulsada cae al suelo o se evapora a una distancia aproximadamente 2 metros. Por eso que se ha tomado estos 2 metros como una medida prudente para evitar que las personas puedan tener cierta posibilidad de contagio. Ahora, en este trabajo de Wells, pues no se tuvo en cuenta el hecho de que después de la evaporación de estas partículas de agua, ¿no? Y que puede estar cargada de virus, el núcleo de esta gotita permanece, pero lo que aún representa un riesgo de infección en el aire es el virus que es producto de la probablemente rotura de estas partículas, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que es importante permanecer a distancia de otras personas para reducir la exposición. Y hay que tener entonces en consideración también diversas situaciones de los lugares donde solemos permanecer, si son habitaciones cerradas o al aire libre, ¿no? En los cuales pues lo importante es la ventilación, ¿no? Entonces, en consecuencia de todo esto, podemos decir que cómo puedo controlar o puedo mitigar este problema de riesgos que puede haber en los interiores de un lugar, de una casa o de un lugar cerrado. Esto es como cuando uno se encuentra bajo la lluvia y cuanto más llueva, pues más se moja uno, ¿no es cierto? Entonces en eso interviene pues el tiempo de exposición y la cantidad de gotas que caen, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, para mitigar este riesgo, se tiene que disminuir los niveles de concentración de los aerosoles y el tiempo de exposición, por un lado. Por otro lado, entonces, tenemos que abrir puertas, ventanas, para aumentar el flujo de aire fresco y reducir la concentración de aerosoles. Disminuir el número de fuentes de emisión, en este caso personas, dentro de un espacio, y garantizar que se usen cubiertas faciales de posible, mascarillas, ¿no? Y protectores faciales, aunque lo importante es tener una mascarilla que no permita, ¿no? Que filtre bien, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y segundo, reducir la cantidad de tiempo que pasas, pues, o que uno pasa en áreas poco ventiladas y abarrotadas, ¿no? Ahora, el virus es sensible a la luz ultravioleta, o sea que uno también puede utilizar la luz ultravioleta germicida en habitaciones que están ocupadas si uno quiere esterilizar un ambiente interior. Se recomienda entonces pues tres procedimientos para protegernos, ¿no? Uno es el lavado de manos, el otro es la protección con mascarillas y tercero es la distancia entre persona y persona, que son las 3 reglas de oro que permiten protegernos o mitigar el riesgo pues, de contaminación viral. En el caso de las máscaras, existen pues diferentes tipos de mascarillas que se están utilizando, ¿no? Entonces hay quienes hacen de tela, ¿no? Otros los hacen de otros tejidos, inclusive se están haciendo unas que son hechas con grafeno, que son bastante efectivas. Y las que son eficientes son aquellas que se están produciendo para trabajos quirúrgicos, en medicina, que son las máscaras denominadas N95. Estas al menos reducen o pueden quitar al menos el 95% de todas las partículas que puedan estar en el exterior, ¿no? Partículas que tengan un diámetro medio de 300 nanómetros. Pero acuérdense que el tamaño del virus es mucho menor que 300 nanómetros. Por lo tanto, no hay 100% de seguridad pues, de que la mejor mascarilla aún te impida el ingreso de los virus, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder a veces colocarse 2 mascarillas, como están aconsejando actualmente. Pero aún así, si uno quiere saber si las mascarillas protegen o no protegen, uno simplemente las mira las mascarillas contra la luz, frente a la luz, y si ven que pasa la luz a través de la mascarilla, quiere decir que esa mascarilla no les está protegiendo de nada, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de aerosoles, no, lo podemos sentir directamente si yo les explico las siguientes situaciones. Por ejemplo, si ustedes están en un parque y caminan por el parque y sienten el aroma de una planta, por ejemplo, del jazmín o de la planta se llama
del caballero de la noche, en fin, que huele tan rico. Si ustedes están con sus mascarillas y llegan a sentir el olor de esas plantas, pues significa que su mascarilla no sirve para nada. Si ustedes están en un ambiente donde hay, por ejemplo, están cocinando, están produciendo, por ejemplo, anticuchos o cualquier alimento aromático, y sienten el aroma, quiere decir que la mascarilla pues, no está protegiendo de nada. Es más, si ustedes sienten sus propios olores, como puede ser su sudor o sus emanaciones gástricas, en fin, sus peditos, si sienten su propio olor de sus propias emanaciones, se dan cuenta de que no, sus mascarillas no sirven para nada. Porque el tamaño de una aerosol es el tamaño de estas emanaciones que acabo de mostrar, ¿no? Entonces, la manera más simple de saber si estoy siendo protegido o no por una mascarilla es tratar de oler perfumes o malos olores o hedor o aliento, y si lo percibimos teniendo la mascarilla puesta, quiere decir que los aerosoles están penetrando perfectamente a través de las mascarillas. Así que tendrían que buscar un sistema de protección más eficaz, como son las mascarillas N95 o cualquier otra que sea mucho más eficiente, o utilizar dos mascarillas que sean lo más tupidas posibles, ¿no? Y con esto prácticamente pues he dado a explicarles el asunto de la transmisión del coronavirus y algunos mitos que existen sobre el particular. Así que he terminado la charla ahí. Yo me gustaría recibir si hay algunas preguntas, poderlas contestar. Gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Guy Carvajal por transmitirnos sus conocimientos expertos sobre este tema. Invitamos a los participantes a hacer algunas consultas. Sí, acá hay una en el chat, que una de ellas dice el humo del cigarrillo. Si usted percibe el humo del cigarrillo es un aerosol. Y si lo percibe, si están teniendo mascarillas, o si percibe el humo del cigarrillo otro que está fumando alrededor de usted y usted percibe ese humo, significa que su mascarilla no lo está protegiendo. Pero sí, el humo del tabaco y el fumar es producir un aerosol. Otra pregunta, en el chat voy a responder algunas. La concentración, dice, la concentración, si se percibe el humo del cigarrillo, ¿qué tan efectiva es la mascarilla de tela? Como le he mencionado, las mascarillas hechas con tela, hay una tela que es muy interesante que tienen los hindúes. Los hindúes usan una tela que se llama sari, lo usan para vestirse. El sari es un vestido hindú. Las telas con las cuales hacen el sari es una tela muy, muy, muy tupida, y esa tela sí se puede utilizar para construir mascarillas, y si se puede hacer con un filtro intermedio, hacer dos láminas de tela y en el medio le pone un filtro que puede ser un filtro EPA, como lo que se usa en los filtros que se usan en los laboratorios, en fin, una lámina, se puede construir un filtro bastante eficiente. Uno lo puede hacer utilizando este tipo de telas y utilizando un filtro EPA en medio de las telas, y de esa manera se construye su filtro, y de esa manera tiene mucho más seguridad de que no va a pasar, no, al menos la cantidad de partículas que puedan penetrar es ínfima. Las que tienen válvulas de exhalación y todo lo que tienen, esas no son adecuadas ni son aconsejables. Los filtros que usan en la industria y que tienen válvulas de exhalación no son aconsejables, porque lo que hacen es recircular el virus, ¿no? Si hay una mascarilla de doble lámina con un filtro EPA en el interior, eso sí es eficiente, ¿no? Se puede, las mascarillas quirúrgicas que utilizan para desechables, que son esas azules que venden a $2, esas no son efectivas, ¿no? Solamente servirían para colocarlas en el momento de tener otra mascarilla puesta que sea más efectiva, y sobre eso se puede colocar una mascarilla quirúrgica, y esto tendría un poquito mayor de seguridad. ¿Algunas otras preguntas, señores? Si tienen algún interés en participar, yo les agradecería, porque no es bueno que la conversación sea vertical. Les preferiría que ustedes comenten también con respecto al particular. Buenas noches. Sí, encantado, sí, escucho. Tengo dos consultas. A ver, la primera es, ¿qué tan posible es de que
el virus del coronavirus, pueda tratar de relacionarse, por ejemplo, con el dengue. ¿Es posible eso? No, son virus que tienen genomas distintos, o sea, no es igual, o sea, no. Todos los virus tienen sus secuencias distintas. Las más parecidas son las variantes del coronavirus, pero ya los virus como son de estas enfermedades metaxénicas, tienen un genoma bastante distinto. Además, muchos de ellos no tienen secuencias bastante alejadas de la secuencia de los coronavirus. No hay posibilidad. Y tampoco habría posibilidad de recombinación porque las secuencias son bastante distintas. Lo que puede haber recombinación entre virus de la misma es del tipo de coronavirus. Por ejemplo, los coronavirus, diferentes variantes que hay, pueden llegar a recombinarse y producir nuevas variantes también, o sea, nuevas estirpes. Y eso ha sucedido, sí. Ya. ¿Y cómo se está haciendo en el tema de, por ejemplo, de las aguas residuales? ¿Cómo se está haciendo el tratamiento en ese sentido acerca de este coronavirus y todo esto? Ese es el gran reto de los ingenieros sanitarios. Desarrollar tecnología para controlar esos, porque las aguas residuales generan aerosoles. Y entonces las personas que están trabajando en el tratamiento residual son los más afectados, son los que más sufren de este problema, ¿no? Y ahí, entonces, la única posibilidad es tener mascarillas pues, de gran eficacidad, como las que les he mencionado. Y por otro lado, la vacunación, que es digamos, la única forma de defendernos de los virus, en este caso son las vacunas, ¿no? Y en este caso deberíamos agradecer a Louis Pasteur, que en el siglo XVIII pudo desarrollar la vacuna que se utiliza hasta hoy día, ¿no? Muchas de las vacunas que estamos utilizando hoy día del coronavirus son idénticas a las que se produjo en el tiempo de Pasteur, que son con virus atenuado, ¿no? Y luego el mundo moderno, pues ya con la biotecnología, ha podido desarrollar estas vacunas recombinantes que son ya secuencias producidas artificialmente en el laboratorio, ¿no? Y que son las que nos están inyectando actualmente, ¿no? Pero el agradecimiento es a Louis Pasteur, de quien me quito el sombrero y le tengo un merecido respeto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Otra cosita, yo me encontraría feliz si viendo la primera presentación que hice, recuerden las cosas que les mencionaba. Los virus no son seres vivos, por lo tanto a los virus no se les mata. Y en el Perú lo que han estado haciendo es matar a los virus, ¿no? O sea, la mente de los funcionarios y de los gestores y el personal de salud era matar virus. No pueden matar virus, el virus no tiene vida, por lo tanto no lo pueden matar. Y como tiene la idea de matar, entonces han estado utilizando insecticidas, plaguicidas, y eso es todo lo contrario, porque esos plaguicidas, insecticidas producen más aerosoles. Claro, claro. Y a la vez no mata el virus, entonces hacen una mayor propagación. Y no me extrañaría que gran parte de la incidencia alta que hubo al principio de la epidemia en el Perú es motivado justamente por eso, porque fueron a fumigar y a esparcir aerosoles a todos los mercados, y como ya había una gran cantidad de gente, pues toda esa gente ha salido contaminada con el virus. Una consulta más. Sí. A raíz de esta situación que estamos viviendo con el virus, muchas de las personas, y el que menos, sale con por ejemplo, con su botellita de alcohol a la calle, ¿no? Yeah, sí. Y cualquier cosita que toque una superficie siempre se está echando su alcoholcito, ¿no? Sí, pero eso no sirve de nada. Sí, entonces, al final, el alcohol no estaría causando una condición algo delicada de la piel de las personas, porque finalmente el desarrollo paulatino de las personas en el año, vamos estando en contacto con distintos virus, bacterias, que son los que al final nos hacen fuertes, ¿no? Sí, pero no, el alcohol no es un problema, o sea, no genera resistencia, ni mutaciones, ni nada. El alcohol lo que pasa es que se evapora. Y lo que hace es limpiar, pero no es algo que pueda ser efectivo para detener ya le digo, el virus es una partícula, es como una partícula de arena. Solamente tiene una proteína y un ácido nucleico. Es un material inerte, orgánico, que está quieto. O sea, no es algo que, no es como una bacteria o una célula, ¿no es cierto? Que sí podemos detener, cambiar, modificar, matar. Pero los virus no se matan, son partículas. Eso es lo que quiero que entiendan, que son partículas. Es como si fueran granos de arena de tamaño de unas 5 micras nada más. Y entonces hacemos muchas cosas estúpidas a veces porque no conocemos la estructura de estas partículas. Y entonces,
cuando algo aparece, lo primero que usan los que trabajan en seguridad o en salud es inyectar desinfectantes, plaguicidas y andan haciendo arrasada y media porque creen que con eso van a eliminar el problema y al contrario lo complica. Y eso es lo que se está haciendo en el Perú, ¿no? Las municipalidades y todas las instituciones han estado gastando ingentes cantidades de dinero para tratar la epidemia de esa manera, y ha sido la manera más estúpida de tratar la epidemia, ¿no? ¿Es cierto? Y segundo, el alcohol no es, lo importante es no llevarte las manos a la nariz ni a los ojos. Dejar las manos quietas, que no toquen el rostro, eso es lo más importante, porque si por abajo sea un aerosol se ha posado sobre nuestra piel, pues la manera más práctica es no llevarte a la cara, ¿no? Mantén las manos tranquilas, lejos de la piel, de los ojos, de la nariz. Es una recomendación, acostumbrarse a no tocarse la cara con las manos. Y lavarse, normalmente lavarse las manos a cada rato, ¿sí? Doctor Carvajal, ¿tiene usted alguna opinión sobre el trabajo del doctor Manolo Fernández y la vacuna peruana? Con respecto a las vacunas, yo tengo mi respeto por el doctor Simic, Marco Simic, que lo conozco, es un amigo y es un gran científico. Tengo mucho respeto y tengo una pena tremenda que no se le haya apoyado a él para terminar la fase clínica de su vacuna. La idea que él propuso de crear una vacuna utilizando proteínas de aves es una excelente idea, ¿no? Acuérdense que los coronavirus también están en las llamas. Los camélidos albergan coronavirus muy similares a los humanos y podríamos haber utilizado también las llamas, los coronavirus de llamas, para haber producido la vacuna. Pero ese tipo de investigaciones, desgraciadamente, en nuestro país, pues no lleva a que los empresarios o el Estado apoyen, ¿no es cierto? Y ese es el problema que tienen los grandes científicos peruanos, que no cuentan con el apoyo ni social, ni económico, ni político. Y entonces el trabajo de asociarse con este doctor veterinario que tiene su fábrica de producción de vacunas para vacunas sobre todo aviares, porque los veterinarios en el Perú producen bastante vacunas para la avicultura, podrían haber hecho una buena asociación, es decir, un buen engranaje entre la ciencia y la industria para producir las vacunas en el Perú, ¿no? Y siempre se dice que en el Perú no se puede hacer eso, ¿no? Sí, en el Perú se ha producido siempre vacunas para la avicultura, y esa infraestructura se podía haber agrandado e invertido para que, juntamente con el trabajo de los científicos de la universidad, podían haber desarrollado la vacuna peruana y con variantes o virus que eran ya localizados en nuestro medio, que podían haber tenido mucho menos variabilidad o menos capacidad de mutaciones que las que vienen de otros continentes. Y entonces no hay pues una idea, ¿no? De ayudar pues a los científicos peruanos, ¿no? Desafortunadamente ni siquiera hoy día hay una ayuda. Ahí parece que un candidato que se ha ofrecido a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Pues habrá que votar por ese candidato, porque de otra manera, por el otro lado solamente tenemos el sistema tradicional que no tiene ningún interés en la ciencia ni tecnología, ¿no? No sé si eso responde. ¿Lo de Marco Simic es lo mismo de Manolo Fernández? Sí, claro, ellos están juntándose los dos para producir la vacuna. O sea, Marco Simic llegó hasta el nivel de realizar las partes de síntesis de la vacuna, o sea, llegar a producir la proteína, en fin. Y esa proteína tenía que ser producida pues, en una industria farmacéutica, ¿no es cierto? Entonces, Sean Martínez creo que tiene una industria dedicada a la producción de vacunas para la agricultura, si no estoy mal informado. Doctor Ruiz, una consulta. Si no es Martínez, es Fernández. Bueno, pero uno de los dos estaba ya preparado para hacer ese tipo, pero no los han apoyado. Han quedado hasta la mitad. ¿Sí? Sí, o sea que todo esto es una campaña de desinformación, porque en todos los medios de comunicación han hablado muy mal de estos dos científicos, diciendo de que es un engaño, que esto de la vacuna peruana no tiene fundamento. Han hablado de cosas que realmente que escandalizan, ¿no? Y cómo pueden tergiversar la información. Incluso dijeron de que esto es un prototipo, que para que se realice tiene que pasar por lo menos 5 años. Eso realmente es lo que se habla, muchas veces se tergiversa a través de los medios de comunicación, y han salido
en varios canales de televisión y en medios masivos, ¿no? Sí, pues, pero cuando usted lee la prensa, las redes sociales y todos los sistemas de difusión, todos son mentiras y todos son negativos. Pero sin embargo, ¿por qué usted no le pregunta a un científico del MIT o de la Universidad de Oxford o de Cambridge o de la Alexander von Humboldt de Alemania o del Instituto Pasteur de París, qué opinión tienen del doctor Simic? Y seguramente no le van a decir lo que usted ha leído y ha escuchado en el Perú. Desafortunadamente a nosotros nos aprecian más los científicos de fuera que los que están dentro. Los que están dentro son pseudocientíficos. Hay dos que están metidos en política, ¿no es cierto? Incluso están desinformando con respecto a la vacuna, incluso a la vacuna china. Y esos son los científicos, pseudocientíficos peruanos, pues esos son los que crean la mala fama a los científicos auténticos, como el doctor Simic. Yo al doctor Simic lo conozco, he trabajado con él, sé cómo trabaja y qué piensa y qué es lo que hace. Yo puedo dar fe de que es uno de los pocos científicos calificados en nuestro medio. Científico, no pseudocientífico. Es esa persona que produce, piensa, razona, actúa y obtiene resultados. Muchas gracias, doctor. Sí. Una pregunta adicional. Sí. En publicaciones últimas que se están haciendo, de investigaciones realizadas tanto en los Estados Unidos, en la India y acá en el Perú algunas, se ha encontrado últimamente que por el tratamiento del coronavirus ha comenzado a aparecer en los mismos establecimientos de salud, sobre todo aquellos que tienen grandes, ¿cómo decir?, una población alta de pacientes tratados por coronavirus, han comenzado a aparecer cepas de algunas bacterias multiresistentes, que aparentemente ya no estaban y ahora otra vez han... ¿A qué cree usted que se debería hacer? Ya, pero las bacterias multiresistentes es otro fenómeno. Ese fenómeno es producido por bacterias que tienen unos operones, unidades operativas genéticas que se encargan de ir creciendo como consecuencia de que muchos de estos microorganismos están en contacto permanente con antibióticos. O sea, cuando una persona consume antibióticos, genera mutantes, generan genes que se localizan en unas estructuras celulares que se llaman plásmidos, y estos plásmidos se van agregando son como si fueran vagones de un ferrocarril que se van agregando un vagón sobre otro y va creciendo el sistema de multiresistencia. Y esta multiresistencia es consecuencia del excesivo uso de antibióticos, uso indiscriminado de antibióticos. Y las bacterias más frecuentes en cuanto a esto son los estafilococos, la bacteria del bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis, y algunos otros organismos intrahospitalarios que tienden a crear mayor resistencia como consecuencia del uso indiscriminado y masivo de los antibióticos. Pero es otro fenómeno muy distinto al de los virus. Los virus son, como les digo, son partículas, no son seres vivos, no son células, no son bacterias. La bacteria sí es un ser vivo, la bacteria es una célula. Y la bacteria tiene sus propios mecanismos de mutaciones y adquisición de resistencia, ¿no? Muy distinto al del virus. ¿Ya? Entonces, no confundamos, o sea, los microorganismos son una cosa, los virus son otra cosa. Los virus no son resistentes a los antibióticos, porque los antibióticos no le hacen nada a los virus. O sea, no hay virus resistentes a los antibióticos, o sea, eso no existe, solamente son las bacterias las que son resistentes a antibióticos. Son dos cosas distintas. Entonces, hablar de virus y bacterias es como hablar de cuyes y gallinas, son cosas completamente distintas, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, sino la pregunta era, ¿se habrá descuidado en estos meses la higiene, la asepsia en los establecimientos de salud para la aparición de estas cepas, en este caso, resistentes, en este caso, No creo que haya ninguna correlación entre el incremento de la epidemia con el incremento de la resistencia a los antibióticos. No tiene nada que ver. Si alguien ha presentado un estudio de ese sentido, está completamente sesgado, porque su análisis estadístico no se puede hacer un análisis estadístico de esa manera, porque serían variables que no tienen ninguna relación de causa-efecto. Así que si alguien está haciendo un estudio, ha visto un estudio de ese tipo, es una tontería, no lo lea. Doctor Carvajal, Sí. ¿y cuál es la efectividad de estas mascarillas que están promocionando la KN95? La KN95 es falso.
hay que usar la N95. La N nomás, N95. N95, y que esté patentada, o sea, que esté certificada por la autoridad americana. Gracias. Ya, desgraciadamente ya se ha agotado en el Perú, no se están vendiendo. Yo estaba queriendo comprar, no he conseguido ninguna, así que hay que pedirlas por internet, por delivery, internet. Pero están agotadas en nuestro medio. Acá las que se están vendiendo y las que se vendieron fueron las NP95 o NK95, que no son las auténticas, esas no te protegen. Y son prácticamente falsas. Son, ¿cómo se llama? Como le dicen, una copia de la que es certificada. Doctor, otra pregunta. ¿Cómo se mide la efectividad de una vacuna? Bueno, ahora que va a terminar, digamos, el periodo de vacunación, supongamos que yo tengo 1 millón de personas vacunadas, ¿no? La efectividad se mide por el porcentaje de personas que ya no se enferman, pues. O sea, la tasa, la reducción de la incidencia, digamos, el descenso de la incidencia de la enfermedad nos da una idea de la eficacia de la vacuna. O sea, eso ya se puede medir en algunos grupos que han sido, digamos, que han sido analizado desde el punto de vista masivo, pero también a nivel de laboratorio, a nivel de ensayos clínicos, también se mide con estudios de caso y control. O sea, tenemos poblaciones que reciben la vacuna, otras que reciben placebo, y entonces se mide el porcentaje, ¿no?, de ambos grupos. Y si el porcentaje va más allá de 95-97%, pues se supone que esa vacuna es altamente efectiva. Esos son los estudios que se han hecho antes de la difusión de las vacunas a nivel mundial, ¿no? Antes de dar una patente o antes de dar, digamos, autorización para poder vacunar, los organismos internacionales exigen que hayas publicado tus resultados de eficacia y de eficiencia. Y eso está publicado en revistas arbitradas y se muestra en el diseño experimental que se ha utilizado para obtener el análisis de la eficiencia y la eficacia de esas vacunas, ¿no es cierto? Y en realidad son modelos estadísticos ya establecidos, en los cuales se estudian casos y controles, ¿no es cierto? Y se ve, pues, el porcentaje de efectividad en ambos grupos de ensayo, ¿sí? Doctor, ¿y por qué se dice que las vacunas que se están colocando ahorita a nivel mundial, todas son vacunas de emergencia? ¿De emergencia? No sé a qué se refiere con emergencia. En realidad, estas vacunas se les dio licencia a producir y utilizarlas en muchos países, no habiendo todavía concluido algunos estudios clínicos en algunos casos. Ya, por eso es que se habló de vacunas de emergencia, porque no se tenía todavía el estudio final de los estudios clínicos, que son varios. Hay estudios clínicos de primero, segundo, tercero, incluso hasta cuarto fase, ¿no? Después de que se han pasado todas esas fases es que se da el concepto de que ya es una vacuna, digamos, una vacuna ya estabilizada, validada y lista para ser utilizada en forma comercial. Pero como se han estado utilizando vacunas que aún no han llegado al estado clínico final, o sea, la tercera o cuarta fase clínica de estudio, entonces se le llamó vacuna de emergencia porque había necesidad de vacunar a las poblaciones humanas en algunos países, porque ya la epidemia estaba ya haciéndose demasiado intensa, ¿no? Por esa razón se le llamó vacuna de emergencia. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta más. Sí. Tengo algunos conocidos que ya pasaron por el virus, que sí les ha hecho daño y bueno, ya están. Y ellos dicen, ya, yo ya estoy inmunizado, ya, entonces por lo menos 6 meses estoy tranquilo. ¿Hasta qué punto es la autodefensa que generan en el cuerpo para estas personas que ya pasaron? Porque se sienten muy seguros de salir. No, bueno, los que son inmunólogos o médicos inmunólogos y que investigan en este campo te podrían responder mejor que yo. Yo lo que sí sé es que las defensas orgánicas o los anticuerpos que se producen contra este tipo de partícula S del virus, o sea, la proteína S, o sea, principalmente los interferones, los citoquinas, las gamma-globulinas alfa, beta, todos estos llegan a tener un tiempo de duración de 6 a 8 meses prácticamente, ¿no? O sea, en ese tiempo pueden estarse produciendo estas proteínas de defensa para poder
digamos, controlar la infección, la infección que se desarrolla en una persona madura, ¿no? Una persona adulta, ¿no es cierto? Entonces, si se ha vacunado, entonces la emisión de estos anticuerpos, estas citoquinas, interferones, etcétera, puede tener un tiempo de duración de más o menos de 6 a 8 meses, ¿no? Por eso que se recomienda una revacunación después de 6 u 8 meses. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Doctor, buenas noches. ¿Una consulta puedo hacerle? Con mucho gusto, sí. Doctor, en una eventualidad que a usted le dan para escoger entre las 3 vacunas, la Johnson, la Pfizer y la Sinopharm, ¿usted cuál escogería para que le vacunen a usted y por qué? Yo escogería la de Marco Simic, la peruana, porque si lo pudiera ver y si lo hubiera conseguido realizar, está trabajada con una secuencia que es de un virus autóctono, ¿no? Así, bueno, de un virus que ya se ha establecido en nuestro medio, entonces podría haber sido hecho una vacuna, pero en realidad no tendría preferencia por ninguna de ellas. Solamente en el caso de la Sinopharm, que hay que hacer una revacunación cada cierto tiempo, te tiene que dar digamos, dos vacunas, ¿no es cierto? Y las otras que te dan, por ejemplo, una sola dosis, te protege durante todo un año, pues entonces, en ese sentido, desde el punto de vista práctico, yo preferiría la que me da una protección por un año, pero no tendría una preferencia por ninguna de ellas porque todas están producidas de manera similar. Las primeras vacunas fueron producidas por virus atenuado, pero ya después de el uso de la tecnología del ADN recombinante se han producido vacunas recombinantes con el ARN mensajero. Sí, se han hecho secuencias de ARN mensajero que son idénticas, que puedan, digamos, simular la secuencia que tiene la proteína ese del virus, por lo tanto no habría ningún problema, son bastante seguras y de hecho es que los resultados que han obtenido los diferentes grupos de investigación a nivel mundial han tenido resultados bastante altos en cuanto a la eficacia de la vacuna, ¿no? Empezando por los rusos fueron los primeros que publicaron su vacuna Gamaleya, que alcanzaba un 95% de efectividad, después fue las vacunas chinas, que también alcanzaban un 65 hasta el 75% de efectividad, y las otras que se han producido por la Pfizer, es decir, con tal que supere el 60% de efectividad, todas esas vacunas son buenas, y cuanto más efectivas sean y cuanto se puedan dar en una sola dosis, mejor. Por eso estoy contento si me van a vacunar dentro de poco, dentro de 2 semanas me van a vacunar, con una vacuna que seguramente es la Pfizer, y no tengo inconveniente con eso. Gracias, doctor. Sí. Doctor, buenas noches. Doctor Sí. Carranza, una pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Entiendo que en Loreto están tratando esta enfermedad haciendo uso ahora último, ¿no? A fines del año pasado, porque a comienzos, cuando inició la pandemia, no lo hacían. Últimamente están tratando esta enfermedad haciendo uso de la ivermectina y el dióxido de cloro. Tal es así que en la última comunicado publicado el día sábado, si no me equivoco, Loreto figura como calificado en un nivel de riesgo alto, ¿no? Y es el único, no hay otro, los demás están en muy alto y extremadamente alto. ¿Qué opinión tiene usted? He escuchado comentarios con respecto a la vacuna peruana, ¿no? Y sí, efectivamente he tenido la oportunidad de escuchar a médicos extranjeros, americanos, tal como usted lo menciona, y sí, es efectivamente, hablan muy bien de la vacuna peruana, ¿no? De los profesionales que están trabajando en la vacuna peruana. ¿Qué opinión tiene usted del uso de la ivermectina y el dióxido de cloro? Claro ejemplo, lo vienen utilizando en Loreto. Y segundo, Sí. escuché que usted menciona que todas las recomendaciones que recibimos, disposiciones de la OMS, Ministerio de Salud, prácticamente están equivocadas. Bueno, yo de profesión soy ingeniera de higiene y seguridad industrial, y efectivamente desde el punto de vista de higiénico ocupacional,
concuerdo con usted en la forma de análisis para el tratamiento de este virus en cuanto a la limpieza y todo lo demás, las medidas preventivas, ¿no? Entonces, mi pregunta es si usted, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué podríamos hacer? O sea, todo lo que nos recomiendan es extremadamente equivocado, ¿no? Entonces, en su opinión, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar, ¿no? Para, de una manera efectiva, bajo el análisis científico también y demostrado con todo lo que usted nos ha enseñado esta noche, nos ha explicado, y es bastante, bastante serio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, doctor? Quisiera su opinión. Ya, voy a decirle algo que probablemente la mejor manera de evitar este problema de epidemias virales es hacer que nada se mueva, o sea, que la Tierra se quede estática y nada se mueva. Eso sería, si eso fuera cierto, si fuera, digamos, posible de que eso fuera cierto, no habría epidemias en el mundo de este tipo, virales, ¿no? Porque, como le digo, las partículas virales son movidas por alguien. Los virus no se mueven, no bailan, no comen, o sea, son partículas. Pero las mueve los animales, las plantas, los humanos son los que lo mueven, ¿no es cierto? Y ahora, si usted me dice actualmente, con la situación actual, ya después de que hemos recibido la epidemia, si yo hubiese sabido que iba a haber una epidemia, o sea, yo me remonto 2 años antes, si yo me hubiese enterado de que iba a haber que había ya una epidemia que se estaba repartiendo de la China hacia los países europeos, y yo lo primero que hubiese hecho si hubiese sido ministro de Salud en esa época hubiese sido cerrar el país, como lo ha hecho Vietnam. Vietnam cerró su país y no dejó entrar a nadie. Y es el país que mejor ha controlado la epidemia, Vietnam. Si Perú hubiese hecho lo mismo, igual podría haber sucedido de control de la epidemia. Pero acá se deja entrar a todo el mundo, ¿no? No se controla nada. Ya cuando se dieron cuenta, ya miles y millones de viajeros habían entrado con el virus a Perú, ¿no? Y como no los han podido seguir tampoco, porque no sabían cómo se iban, hacia dónde se iban, ni con quién se iban, entonces no han podido controlar la epidemia. Ya prácticamente eso ya es incontrolable. Pero con respecto a lo que usted dice, ¿no? La única manera de curar, no curar, sino, digamos, detener, son las vacunas. La vacuna es la única arma para evitar ser atacado, digamos, para evitar que este virus, o sea, mejor nuestras células produzcan virus, mejor dicho. Nuestras células se encargan de multiplicar a los virus, ¿ya? Porque el virus en realidad no es el causante, son estas células las que se encargan de producir virus. Entonces, la inmunidad es la única manera, o sea, las vacunas nos van a generar un mecanismo de defensa efectivo. Y esa es la única forma como se puede combatir al coronavirus. El hecho de que haya personas que quieran utilizar la ivermectina y la cloroquina, esto ya se ha explicado miles de veces en el Perú, ya desde un año venimos diciendo que eso no tiene ninguna eficacidad, ninguna efectividad, son medicamentos que no tienen nada que ver con el virus. Es como si usted tuviera un arma, ¿no es cierto? Tuviera un fusil y está tirando al blanco, y en vez de tirar al blanco, está disparando a otro blanco. No tiene nada que ver, es algo que se ha explicado cientos de veces. Hay más de 100 publicaciones mundiales que demuestran que la ivermectina y la cloroquina no sirven para nada, pero en nuestro medio no sé quiénes están interesados en estar todo el tiempo machacándonos con la ivermectina y la cloroquina. Da la sensación de que debe haber un negociante o alguna persona que está interesada en vender estas sustancias para poder ganar dinero. No me explico, porque ya se ha explicado hasta la saciedad que la ivermectina y la cloroquina no sirven para nada, no son los medicamentos para controlar el coronavirus. Y segundo, son medicamentos que no tienen ninguna relación directa con el agente causal, con el coronavirus. Solamente lo único que pueden hacer estos medicamentos es dar la sensación a las personas que están sufriendo algo de coronavirus, como son algunas inflamaciones, algunos problemas gastrointestinales, les puede dar la sensación de que se mejoran porque algún efecto tiene contra las inflamaciones, no contra el coronavirus, sino contra uno de los síntomas que puede provocar la infección viral.
Pero eso es una sensación nada más, no es una cura. Entonces, muchísima gente habla de que muchos médicos incluso promueven, inclusive hay muchas personas que están con el gobierno, que han participado de la fuerza de ataque contra el coronavirus, que están proponiendo, y varios epidemiólogos que salen en la televisión y todos los días los consultan, los periodistas, salen con la tontería de la ivermectina todo el tiempo, cuando se sabe que no sirve para nada, ¿no? Entonces, esos pseudocientíficos pues hay que tener miedo, porque esos pseudocientíficos son los que salen en la televisión y confunden a la gente y le crean estos mitos. Y ese es el gran problema. El problema es la desinformación. No sé si le Ok. sirve. Sí, doctor, le escuché, muchísimas gracias. Pero incluso escuché al doctor Manolo Fernández, ¿no? Que en ICA ellos pues trabajan bastante con la ivermectina, ¿no? ¿Cómo se llama? En coordinación con sus municipios. Y de parte de él también, ¿no? Porque también todos los días en la radio Lurín mencionan y hacen hincapié, ¿no? Del uso, la campaña, que están trabajando en esto, y ellos muestran la forma como han podido prevenir, ¿no? De lo que pues en los hospitales estaban repletos, no había ni una cama, poco a poco han ido bajando, y simplemente con el uso de la ivermectina. Bueno, eso es lo que dice, incluyendo el doctor Manolo Fernández, ¿no? Ese Ya, pero grupo de... entonces que publique su trabajo pues en una revista y probablemente le den el premio Nobel por eso. Pero lo que sí sé es que hay más de científicos calificados a nivel mundial que han hecho ensayos clínicos controlados, y esas 100 publicaciones están al alcance de cualquier persona, los pueden leer, y muestran claramente que no tienen ningún efecto contra el coronavirus. O sea que científicos de instituciones de prestigio mundiales han hecho años de estudio en eso, han estado 3, 4 años de estudio, estudiando poblaciones conformadas por 3.000, 4.000 individuos en hospitales y en diferentes lugares, y han hecho estudios casuísticos, metacasuísticos, y todos los estudios habidos y por haber, más de 100 hay publicados. Entonces no va a venir pues un señor Fernández en una provincia donde no tiene ninguna capacidad científica a querer demostrar lo que ya está demostrado que es inefectivo. Salvo que hay un interés en vender la ivermectina o la cloroquina, ya eso es otra cosa, ¿no es cierto? Que eso sucede también en nuestro medio. Ahora, no sé si ese doctor Fernández que usted menciona corresponde al doctor Fernández que me mencionó el doctor Pedro Valdivia. Quería saber. Sí, No. el mismo. Perdón, ese señor no está en contacto con el doctor Marco Simic. ¿Ya? El doctor Marco Simic está en contacto con otro señor Martínez, creo, Fernández, pero que está promocionando la producción de la vacuna en el Perú, que es otra persona distinta, es otro profesional distinto, es un veterinario que tiene una industria de producción de vacunas en nuestro medio, vacunas para la Sí, avicultura. Ya son personas sí, distintas. Por favor, señor eh, Valdía, profesor Valdía, probablemente le estoy mencionando a otra persona. Gracias. No, pero yo también, no es que estoy convencido, pero quisiera insistir un poco con la ivermectina, ¿no? La información que yo he escuchado, Sí, efectivamente dice que no no cura el COVID, nada claro, de eso. sí, Eso es cierto, ¿no? Yo por lo claro, menos, sí, lo que hace la ivermectina es mejorar tu defensa, claro. para que no te agarre, digamos, el coronavirus. Pero si te agarra el coronavirus, el ivermectina no te hace nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Es no, otro enfoque. definitivamente no curan, sino es una manera preventiva, ¿no? Es lo Así que es. menciono. No es curativo, sino preventivo, ¿no? No es curativo, exacto. Sí, de curar no. Ya. Sí. Hubo un candidato político también que estuvo recomendando una cura peruana que era una mezcla de ajo con quión y no sé qué hierba de la selva, y creo que era un candidato de Acción Popular que proponía una cura peruana. Pues también eso es muy típico nuestro, ¿no? Pensamos que la medicina tradicional o curanderismo, como es peruano, pues tiene que apoyarse, y esos fetichismos pues aún persisten, ¿no? Entonces esto no es nada científico, ¿no? Porque no hay estudios clínicos sobre eso. Así que, Bueno, sobre sí, todo usted que es de Loreto, donde Loreto tiene un montón de hierbas y bebidas, ¿no? El salta para atrás, la muerte súbita y todas esas cosas, que seguramente con eso se pueden curar, probablemente, ¿no? Pero eso es folclore, no es Sí, científico. no es que yo sea de Loreto, sino de que también tengo amigos médicos que Sí, actualmente están trabajando en los sí, hospitales de Loreto y están ya, viendo sí, todo ya, esto, lo que es la pandemia, ¿no? Entonces ellos también informan, avisan, ¿no? De que ya
han dejado de usar todo tipo de medicamento y lo que han hecho se han afianzado a usar únicamente ivermectina, dióxido de cloro y con eso lo tienen pero bien ese departamento, ¿no? Entonces eso es lo que manifiestan. Igualmente aquí en Lima también tengo varios amigos médicos de salud ocupacional, ¿no? Y están en la primera línea y hay un grupo de médicos que no es mínimo, más o menos regular, también me mencionan de que ellos están tomando su ivermectina desde el año pasado, a mediados del año pasado, y hasta la fecha, inclusive todo bueno, recién los han vacunado a los médicos, ¿no? Entonces, hasta el día de la vacuna no se han contagiado de nada, y a pesar que ellos todos los días iban a trabajar al hospital y todo lo demás, ¿no? Entonces, ellos también me decían, Luz, es preventivo, o sea, lo que va a hacer la ivermectina es que el virus ingresa a tu cuerpo, pero va a evitar que se multiplique, ¿no? A la velocidad, porque eso va a quedar y lo que te va a hacer daño es de que los virus se va a reproducir. Entonces la ivermectina va a evitar eso nada más, pero no es que no te vas a contagiar. En un momento sí te vas a contagiar, pero no va a ser, o sea, tan crítico, ¿no? Como cualquier otra persona. Y con respecto al uso del dióxido de cloro, la verdad es que, doctor Carranza, eh, han habido algunos colegas, compañeros de trabajo, que estuvieron mal, incluso ya al borde de ser entubados, inclusive, ¿no? Amistades cercanas, y lo que hemos hecho, pues bueno, darle dióxido de cloro disueltos en una dosis mínima y todo, y se han recuperado espectacularmente, ¿no? Entonces la gente dice, oye, pero yo no creo, al contrario, eso lo va a matar. Bueno, si ya está para entubarse, si ya sabes que se va a morir, o sea, al final de ¿para qué? Pues ya, entonces dale nomás, que sea lo último que hagas. Y bueno, aceptaron, le dieron y se recuperaron, ¿no? Y ahorita están tranquilos, ¿no? Obviamente, bueno, ya con daños en los pulmones, que por el COVID, de hecho, ¿no? Pero salieron de ese cuadro tan crítico, ¿no? Entonces, por eso, y algunos médicos también manifiestan que han hecho eso, y como digo, mis amigos médicos que están en Loreto, también me comentan eso, me dice, Luz, acá nosotros estamos, pero full, ivermectina, dióxido de cloro, y tuviera a los pacientes de acá, tranquilos, se levantan, salen del COVID. Esa era, doctor. Pero esos son episodios, pues un episodio no confirma una hipótesis científica, ¿no? O sea, los episodios o consecuencias, hay lo que se llama también el serendipity, que se dice en inglés. Serendipity quiere decir que cuando tú descubres algo por casualidad. Es como cuando el burro toca la flauta y crea que está tocando música, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Ahora, acá hay una pregunta que dice, ¿están recomendando spray nasales con xilitol y CPC, enjuagues bucales para reducir la carga viral? Existen varios estudios preliminares relacionados que indican que son efectivos para reducirlo. Dudo mucho que sean efectivos. Spray encima de spray nasal, qué raro, si los sprays al contrario expanden a los coronavirus. No sé, bueno, estas cosas son folclóricas, ¿no? No hay que hacer caso a estos sprays y xilitol. Esas son personas que quieren vender esos productos, ¿no? Y se aprovechan pues de la situación para vender y hacer negocio, ¿no? No crean estas cosas, por favor, porque no tienen ninguna explicación científica. O sea, no hay ninguna comprobación científica sobre lo que usted está mencionando, sobre el xilitol, el CPC, los sprays, no sé. Se inventan muchas cosas para vender cosas, ¿no es cierto? Mejor es una buena alimentación, es una alimentación natural que favorezca la inmunidad, es mucho más práctico que estar tomando esas tonterías. Sí. A ver, otra preguntita. Doctor Carvajal, un comentario. Sí. Efectivamente, me parece que usted tiene razón cuando dice que la investigación está dada a menos acá en el Perú, ¿no? Pero yo creo que eso también se debe, no por falta de política del Estado, porque el CONCITEC, por ejemplo, tiene más de 30 años, 40 años, creo, y en vez de ellos de mirar hacia el interior, miran al exterior, ¿no? Están pensando en los cerebros que se fueron al extranjero. O sea que los que nos hemos quedado acá no somos cerebros, pues somos burros. Y yo creo que eso está mal, ¿no? El CONCITEC debería hacer una mirada al interior. Si hay médicos, hay técnicos que están diciendo que algo está funcionando, yo creo que el CONCITEC, en vez de rechazar esas ideas, debería mandar investigadores. ¿Dónde están nuestros investigadores? ¿Por qué no mandamos un grupo de investigadores a Iquitos, por ejemplo, para que hagan estudios científicos?
¿Qué hace el CONCITEC, digo yo, en estas tareas? Está dormido. Y ahora nos proponen Ministerio de Ciencia y Tecnología, más burocracia, no va a servir para nada. Porque mientras las autoridades que tienen a su cargo el CONCITEC no tomen estas pequeñas ideas que hay en el interior del país y promuevan la investigación, no se va a hacer nada. En este momento, por ejemplo, los rusos no le han hecho caso a la OMS. Y han investigado a los cadáveres de los fallecidos por COVID. Italia tampoco le ha hecho caso. Y ellos están sacando sus tratamientos de acuerdo a sus propias experiencias. No están diciendo en México es así, en Italia es así, en Estados Unidos. Claro. No es así. En vista de lo que ellos han observado científicamente en Rusia, científicamente en Italia, ¿por qué no hacemos lo mismo? O sea, acá la ingeniera nos está diciendo, en Iquitos dicen que está funcionando. ¿Por qué no van los investigadores peruanos a Iquitos, ¿no? Y hacen un estudio científico y demuestran, pues esto está mal o esto está bien, hay que seguir? Esa es mi preocupación, ¿no? De las instituciones que ahora tienen a cargo, pues, la ciencia y tecnología, ¿no? Creo que son un cero a la izquierda, porque solamente están mirando a ver cómo se hacen las cosas afuera para tratar de replicarlas, y de repente, internamente, nosotros tenemos, pues, profesionales que tienen soluciones. Y no se lo digo por este caso. Tengo muchos años en estos temas de investigación, y son muchas veces los investigadores que comentan sus casos, ¿no? Que desarrollan proyectos, investigaciones, pero las entidades encargadas de promover, pues, estas tareas prácticamente están pensando que todo tiene que venir de afuera, ¿no? Y que nada se puede hacer acá adentro, ¿no? Me parece a mí que efectivamente algo hay que hacer con la ciencia y tecnología, pero creo que un primer paso podría ser, pues, oye, si alguien ha hecho algo que funciona, hay que ir a investigar, pues, darle carácter científico, y si no es científico, decirlo científicamente que no es científico, pero no, digamos, dejar de lado esas iniciativas, ¿no? Esperando que vengan siempre todas del extranjero, porque ya están los cerebros. Discúlpeme esta intervención, pero no, está bien. Colación, pues, no, lo que usted también está de acuerdo, que acá la ciencia y tecnología en el Perú, pues, no está funcionando, ¿no? Gracias. Bueno, de lo que sí le puedo comentar es por mi experiencia personal. Yo trabajaba en varias instituciones del mundo y me he dado cuenta que se puede hacer ciencia afuera y adentro también. O sea, se puede conjugar los esfuerzos valiosos que se hacen dentro del Perú, que yo me quito el sombrero ante estos científicos que estoy mencionando. También hay muchos peruanos que investigan fuera y están adscritos al centro de investigación, que pueden regresar o se les puede dar un estímulo para que regresen. Pero lo que sí es cierto es que todos los países, y en esto no veo que haya uno que sea la excepción, que cuando más ha progresado la ciencia, cuanto más ha crecido la ciencia, ha sido en épocas de crisis. Parece que al ser humano, en épocas de crisis, se le desarrolla la creatividad. Y entonces los periodos más esplendorosos de la ciencia han sido siempre en épocas de crisis, ¿no? Entonces en el Perú también ahora que estamos en época de crisis, ha incrementado la investigación científica. El número de publicaciones de los peruanos se ha incrementado notablemente estos últimos 10 años. Y la cantidad de geniecitos que tenemos en nuestro medio, que están fuera, son bastantes. El asunto es hacerlos regresar. Y se puede armonizar el trabajo interno con el trabajo externo. Hoy día, a través de los sistemas informáticos y a través del Internet, se pueden formar grupos de trabajo tanto dentro como fuera. Eso funciona. Y se pueden crear equipos multidisciplinarios conjugando esfuerzos internos con esfuerzos externos. Eso se puede hacer. Todo es cuestión de gestión. Pero no creo que esté en crisis la ciencia peruana. Está creciendo. Hay mucha gente brillante por ahí. Y cuando uno da clases, a veces se encuentra con alumnos que están haciendo cosas interesantes. Se ve que su cerebro está calibrando cosas interesantes. Al menos yo lo veo cuando doy clases en la Facultad de Ciencias en la UNI. Tengo una experiencia muy agradable con muchos estudiantes ahí que están ahora fuera, pero que durante el tiempo en que han sido alumnos han sido muy brillantes. O sea, quiere decir es que en el Perú hay tanta brillantez como puede haber en cualquier otra parte del mundo. El asunto es conjugar esfuerzos, no ser chauvinistas, sino también integrarnos al mundo internacional, pero a su vez sacar provecho del mundo internacional para que las cosas que sean positivas de allá
puedan desarrollarse con elementos de acá. O sea, que si se pueden integrar grupos de investigación, mejor. Y así se hace crecer también las universidades y los institutos de investigación. Ahora, dinero hay, tanto interno como externo. El asunto es la aplicación de los avances científicos. El problema en nuestro medio es que las empresas en el Perú no son empresas. La diferencia que hay entre un mundo desarrollado y subdesarrollado es a nivel empresarial. La gente que investiga, investiga, pero no hay un empresario a su lado. Ya, en cambio, en Estados Unidos, en Europa, sí tienes un empresario atrás de ti y está viendo lo que haces para ver qué puede aprovechar de tu conocimiento y comercializar. O sea, no son empresarios, no son mercantilistas como los que tenemos en nuestros medios. En Perú tenemos 6, 7 multimillonarios, pero que han hecho su dinero en base al mercantilismo nada más. Y los políticos los apoyan, ¿no? Y se mantiene una situación de poder en la cual la ciencia es lo último que se puede aprovechar en el Perú, porque lo que interesa es el mercantilismo. Y entonces, hasta que no salgamos de ese sistema mercantilista, la ciencia va a parecer como una cosa decorativa en el país. Pero que se hace ciencia, sí, se publica mucho en el Perú también, y hay muchos genios, hay abundantísimos en el Perú. Y el asunto es cómo hacer la gestión, hacer el cambio para que la empresa o los empresarios, que pueden ser no nacionales, pueden ser foráneos, pues se interesen en la ciencia nacional y empiecen a invertir dinero en producir aquello que se les ocurre a los científicos, ¿no? Igual en la ingeniería, hay muy buena ingeniería en el Perú, ¿no? Pero tenemos que tener empresarios, no mercantilistas. Tenemos que hacer una revolución en ese aspecto. Permítame solamente para concluir mis intervenciones, doctor, Sí. hacer referencia a un caso que siempre lo comento porque me lo han comentado, ¿no? Los israelitas parece que siempre viven en crisis, ¿eh? Parece que siempre viven en crisis porque están pues en la punta, en la cresta de la ola de la, bueno, diferentes temas, entre ellos la investigación. Sí. Y un alumno, ingeniero agrónomo, un alumno de posgrado, me comentó una anécdota. Yeah. Dice que una vez tuvo una reunión con unos israelitas porque son los padres de la tecnología de riego por goteo, Yeah. ¿no? Entonces el peruano le preguntó, señores, ¿y ustedes cómo han hecho para desarrollar esta tecnología que están a la punta? Para ustedes esta es una necesidad porque en Israel no hay agua, todo es desierto. ¿Y sabe qué le contestó el israelita? Le dijo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nuestro gobierno pues tiene políticas claras en ciencia y tecnología. A nuestros estudiantes, cuando van a graduarse, los mandan al extranjero, a recorrer los diferentes países del mundo para que vean qué hábitos, costumbres, culturas, qué ideas tienen, dice, que sean útiles para nuestro país. Claro. Y hablando del riego por goteo, dice que vinieron unos investigadores al norte peruano y por ahí encontraron un huaco, no sé de qué, no me acuerdo ahorita la cultura, ¿no? Dice que encontraron un huaco que tenía unos huequitos chiquitos. ¿Y esto para qué servía? Comenzaron a investigar y se vio que estos antiguos peruanos con esos huaquitos hacían riego por goteo. Y el israelita, en eso nos inspiramos, eso nos llevamos a Israel y ahí somos los padres pues de la tecnología de riego por goteo, ¿no? Entonces ese tipo de políticas de repente deberíamos tener en el país, pues, ¿no? Oye, ver qué cosas se han hecho bien, qué cosas se pueden mejorar. Eso es lo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Teniendo tantos recursos y facilidades y no poder avanzar, tener que mirar siempre. Claro, es evidente, necesitamos la colaboración, la cooperación, evidentemente, ¿no? Pero no toda la solución a nuestros problemas está afuera. Pues yo creo que nosotros también tenemos gran capacidad para resolver nuestros problemas. Gracias, doctor, por permitirme estos comentarios. Ya termino yo mi participación. Muchas gracias. No, y con respecto a lo que usted decía, es cierto lo que usted dice eso del huaco. En el Perú existe una planta que se llama Kotosh, que es un procedimiento de deshidratación de la papa utilizando un microsistema debajo del agua en Puno. Eso es una tecnología muy antigua. Y si usted analiza ese Kotosh, es penicilina. O sea que entonces se dice que la penicilina la inventó Fleming, cuando en realidad ya los antiguos peruanos ya producían penicilina de una manera... De repente ya tenemos la cura para el COVID, pues, doctor.
Entonces, lo que quiero decir es que todo es cuestión de observación. O sea, los científicos que se diferencian del resto de la gente es que los científicos ven lo que los otros no ven, pues. Ese judío que vino al Perú vio lo que los peruanos no se dan cuenta. Pero las ideas están ahí, es cuestión de saberlas ver, ¿no? Y explotarlas, ¿no? Entonces, hay que formar gente que mire, que observe. Eso es lo importante. Porque si solamente vamos a dedicarnos a producir futbolistas y gastrónomos, no llegamos a ninguna parte, pues. Nos vamos a quedar encasillados en eso, en folclore. Tenemos que enseñar a la gente a observar y a mirar más allá de lo que vemos. O sea, observar fenómenos que normalmente están delante de nosotros, pero no nos damos cuenta que ahí están las soluciones. Y eso es formar científicos. En ese sentido, usted está cumpliendo una labor muy importante porque usted está en el posgrado, ¿no? Y lo está dirigiendo muy bien, así que lo felicito. Gracias. Bueno, si hay algunas otras preguntas, podríamos quizá ya dar por concluida esta conferencia para que no se aburran, ya se habrán ido varios. Así que Muy bien. les agradezco bastante su presencia. Muchas gracias a Muchas usted gracias, doctor Gui. por compartir sus valiosos conocimientos y también a los asistentes por acompañarnos y motivarnos a continuar con estas serie de exposiciones de los profesores del posgrado, ¿no? Que están demostrando pues su valioso conocimiento en temas de actualidad, ¿no? Como es el COVID, por ejemplo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor. Gracias.